subidón, Bueno, yo, como ha dicho Mar, soy Ana Rodríguez, soy licenciada en psicología. No me gusta decir que soy psicóloga porque creo que soy alguna cosa más. O sea, soy madre, soy hija, soy amiga, soy gamberra, soy más cosas que simplemente la carrera que estudié. Esa carrera a mí, la verdad es que cuando la acabé dije, esto es lo que es. O sea, aquí falta chicha. O sea, hay mucha ciencia, que lo agradezco mucho porque el método científico creo que es una herramienta primordial para la vida, porque ya no es solamente que se aplique para hacer experimentos, sino, por ejemplo, un niño continuamente está utilizando el método científico, ensayo, error, pruebo. ¿Esto tenía que ser así o no? Ah, pues no funciona así, pues continuamente lo tenemos dentro, ¿no? Y bueno, acabé la carrera y me di cuenta de que principalmente la había estudiado porque yo la necesitaba, que eso es lo que le pasa a los psicólogos, que lo sepan. Y bueno, vi que había muchas cosas que a mí no me resolvía la carrera. O sea, si ya sabía utilizar la estadística, sabía cómo funciona el cerebro, me sabía nombres que iban de un margen al otro de la otra página, que son nombres del cerebro que dice que no haya hecho esto es muy mala persona, que le haya puesto el nombre. Y bueno, entonces decidí seguir investigando por motu propio, ya yéndome a otros puntos que a lo mejor socialmente, dentro de lo que sería comunidad científica, pues no son muy ortodoxos. Me interesaba por la astrología, por el tarot, por la radiestesia, por la kinesiología, que bueno, cómo se expresa el cuerpo, respuestas. No sé si conocéis un poco, bueno, al fin y al cabo tampoco es el momento de profundizar en eso, pero la cuestión es que me di cuenta de que la vida no es solamente lo que nos dice el hemisferio izquierdo, que hay una cosa detrás de la otra, esta hora es la que es, aquí hay X personas, hay algo mucho más grande, ¿no? Y bueno, llevando a cabo este conocimiento, lo que había ido aprendiendo, tuve muchos conejillos de India, gente que te quiere, pues dice, son una manera, unas cartas, ¿no? Y bueno, más que para adivinar, era más bien por qué esa herramienta hace sentir bien a gente, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, aparte de la psicología que le interesa a la gente, le hace sentir bien? Bueno, una cosa me lleva a la otra, total, que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios, en contacto con muchas personas, he estado trabajando desde formando monitores de ocio que trabajan con niños, siendo monitora, auxiliar de geriatría, formando auxiliares de geriatría, he trabajado con personas en riesgo de exclusión social, también he estado trabajando haciendo prácticas en la cárcel, he trabajado en barrios de mucho dinero y en sitios que no hay nada de dinero, he trabajado con deportistas, este verano estuve trabajando en una escuela de vela, o sea, he intentado, sobre todo más que por ir cambiando, o sea, la sensación es que lo que necesitaba era entrar en contacto con todo tipo de personas para sacar algún patrón. Y bueno, ese patrón lo que me llevó a pensar es que todo el mundo necesitamos lo mismo, da igual dónde esté, qué raza, qué género, qué opción política, qué creencia, qué religión, da igual, todo el mundo necesita lo mismo, todo el mundo necesita sentirse reconocido, necesita sentirse que es, un poco lo que hablaban los compañeros, ¿no? Necesita, bueno, ser humano y recibir humanidad del entorno, ¿vale? Yo soy especialista en inteligencia emocional y de hecho yo todo lo que hago lo hago desde ahí. Y bueno, el tema de la autoestima, preguntas qué es la autoestima y te dicen mucha gente tiene desconocimiento y está bien que le suene, pero va mucho más allá que el quererme mucho. Yo hago este gesto. No solamente es eso, la autoestima es el autorreconocimiento, el cuánto sé de mí mismo. Sé lo que me gusta, lo que me pone nervioso, lo que me relaja. Hay muchísima gente que no tiene ni puñetera idea. O sea, si yo sé lo que me gusta, lo que me relaja, lo que me hace feliz,
puedo subir al siguiente escalón en la inteligencia emocional, que es el autocontrol. Si yo sé que esto me pone triste o me cabrea, yo lo sé. O sea, si yo ir a comer con los suegros me pone de los nervios, yo ya lo sé antes de ir, ¿no? Pues el autocontrol pasa por utilizar herramientas para que yo no acabe convirtiéndome en mi peor enemiga y me dé un infarto, me dé un ataque de ansiedad o mate a alguien. El siguiente, cuando yo me autocontrolo, es la asertividad, que es el respeto por uno mismo y por los demás en ese orden. Muy importante, porque normalmente respetamos al otro y te olvidas de ti. ¿Por qué? Porque no trabajamos la autoestima y por supuesto el autocontrol tampoco. Y ya la siguiente, que para mí es la reina, que es la que abre lo que voy a hablar hoy, es la empatía. Que lo maravilloso de la empatía, como han dicho los compañeros, es que es una capacidad, es una actitud, es algo que llevamos todos dentro, que nos coloca y nos conecta con el entorno. Ya no solamente con las personas, sino con el entorno. Es decir, en una casa que hay desorden, ¿cómo te sientes? O aquí, yo aquí estoy flipando. O sea, me parece espectacular el espacio, es acogedor, es algo que acompaña muy bien a lo que me gustaría explicaros. Dicho esto, que creo que si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, o si no, ya se os acaba el momento, luego ya dejamos para luego. Dicho esto, podéis imaginar que, como decía Mar, lo que ha dicho es que mi trayectoria profesional y personal, porque a veces no distingo una de la otra, me ha interesado mucho el trabajo con las personas, porque en el trabajo con las personas también me trabajo yo, el relacionarme con los demás, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan los grupos. El encontrar lo que os voy a explicar hoy me parece espectacular para darle base a algo que durante mucho tiempo la gente le ha puesto etiqueta de flower power, naif, no sé qué palabra han dicho antes, de hierbas, o sea, queda como muy etéreo. Sí, yo me conozco, ¿cómo lo demuestra? O yo me autocontrolo, no siempre, pero es como muy etéreo. De hecho, la psicología me he visto muchas veces teniendo que defenderla diciendo, vosotros pensáis que nos da la carrera de la tómbola, que sin ánimo de ofender, pero creo que también ofende en viceversa, que una persona, una peluquera diga que yo soy como una psicóloga, ¿no? Que vienen, hablamos y hay mucha cosa detrás, ¿no? Y entonces llegar a este descubrimiento a mí me hizo sentir que, bueno, que conecta muy bien la parte esa naif con la parte como más seria, más que podemos tocar, que es algo como más real, ¿no? Que es indiscutible. Y ahora voy a demostrar un poco a qué me estoy refiriendo. Pues si soy capaz. Vale. Estas personas son un equipo increíblemente maravilloso que trabajaba y trabaja en la Universidad de Parma, en el departamento de neurofisiología. Que bueno, no sé, la sensación cuando lo miras a la cara es que debe ser buena gente, ¿no? No sé, yo es que se parece a este, pues, que está muy bien. Y a Jung. Sí, también, sí, es cierto, falta la pinta, ¿no? Bueno, este equipo estaba trabajando en el departamento, en el laboratorio, estaban intentando, bueno, yéndose a la parte científica de colocarle un electrodo a un macaco, Macaca nemestrina, era la especie con la que estaban trabajando, que no es un primate mayor, porque los primates mayores se consideran como personas a los que no se les puede hacer este tipo de experimentos, es decir, introducirle un electrodo en el cerebro. Yo también de por sí me ponen los pelos de punta, pero si no, por romper una lanza a favor de ese tipo de experimentos, muchas veces si no se llegan a hacer, no podemos descubrir ciertas cosas, ¿no? Lo que sí que estoy un poco en contra es de repetir, como nos hicieron en la carrera. Coge la rata, ábrele la cabeza y métele. Pues eso ya lo han hecho, aunque me lo diga yo me lo creo, no me hagas hacerlo, ¿no? Yo no hice práctica en ese sentido, no me la salté, que no me van a... Bueno, la cuestión, estas personas que estaban trabajando con macacos, con Macaca nemestrina, con
intentando con el electrodo descubrir qué células o qué células disparaban la señal, los potenciales de acción, que es cómo se comunican las neuronas en el cerebro a través de la electricidad, que identificaran exactamente el movimiento de la mano. Ellos lo que pretendían era saber dónde están esas neuronas, saber cuándo se disparan, con qué tipo de estímulo, y poder trabajar para que las personas puedan rehabilitarse o siempre a favor del bienestar, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta ahí todo normal, descubrieron dónde está. De hecho, voy a pasar la siguiente diapositiva, todo es italiano. Me gustaría decir que ni ellos mismos saben exactamente qué es lo que pasó ese día en el laboratorio, no son capaces de decir si estaban usando un cacahuete, si estaban, no sé, era un plátano o cuando hicieron el descubrimiento y se explicó y se hizo público para vender la moto y que sonara así muy chachi, a una periodista del New York Times se le ocurrió decir que estaban comiendo helado, pero como soy italiano, pero los laboratorios no se comen, o sea, no es un sitio para comer. La cuestión es que estaban trabajando con el macaco, con el electrodo en el cerebro, en aquella zona de allí, ¿veis? Eso es el corte premotor, la corteza premotora, no sé si se ve. Sí, se ve. ¿Se ve, Antonio? Justo en esta zona de aquí, no sé si... Esta zona de aquí es la que controla la mano. Ahí es donde estaba el electrodo, ¿vale? Hacen el experimento, el macaco coge el cacahuete o X y se dispara la neurona allí. En el laboratorio lo que se oye es un sonido. Cuando se dispara la neurona se oye un grrr. Cuando se dispara no se oye. Así que cada vez que se dispara es porque la neurona está funcionando. Cuando se oye ese sonido, la neurona está funcionando. ¿Qué pasó? Que entró un experimentador en uno de los descansos y cogió lo que fuera, el cacahuete, el plátano o el helado, seguro que no, porque ellos mismos dicen que eso era mentira, pero no recuerdan exactamente ni siquiera se acuerdan de la persona exacta que estaba haciendo eso, o sea, pero sí que hubieron anotaciones, por eso es lo que voy a explicar. La cuestión es que el experimentador cogió el cacahuete, pongamos que es cacahuete, y la neurona también se disparó. ¿Eso qué quiere decir? Si el mono solo lo está viendo y lo hace otra persona y la otra persona al hacerlo, el mismo movimiento, a él se le dispara la neurona de la mano, quiere decir que el mono cuando ve a alguien hacer lo mismo es como si lo hiciera él. ¿Me explico? Y bueno, aquí estuvieron dándole vueltas pensando, o sea, estropea la máquina, o sea, eso no puede ser. Si no lo coge, ¿cómo es que se oye el sonido al coger y hacer el acto prensil? Bueno, hicieron pruebas y se dieron cuenta que sí, que cuando el mono veía, la neurona se disparaba y le pusieron neurona espejo. Cuando yo veo a otro hacer lo mismo que yo, pum, mi cerebro piensa que lo estoy haciendo yo. O sea, a mí eso me parece espectacular. No sé, creo que hasta aquí vamos bien, se entiende lo que voy diciendo porque es un poco surrealista. Al hacer experimentos lo que descubrieron es que se disparan cuando el mono hace la acción, cuando el mono ve que otro hace la acción, pero además cuando oye que se hace la acción. Por ejemplo, pelar un cacahuete, si solo oye el sonido, esa neurona también se dispara, porque está entendiendo que hay una intención y que hay un acto que equivale a cuando él lo hace. O sea, va mucho más allá incluso de ver al otro. Pero es que además, si lo imaginamos, solamente imaginarlo también dispara la neurona. Esto nos lleva a un montón de implicaciones. De hecho, ahora me gustaría hacer una pequeña prueba. Me gustaría que os imaginarais un limón, pues su peso, su tamaño, su color, y si hacéis el gesto ya es la bomba. El limón. Vale, ahora imaginad con un cuchillo imaginario que lo cortamos por la mitad. Podemos incluso oír el sonido que hace cuando lo cortamos, ¿verdad? Y ahora cogemos esas dos partes y las podemos mirar, ¿no? Y tienen un color y una forma. Ahora, si nos podemos acercar a una de las partes, podemos olerlo.
Y ahora me gustaría que lo chuparan. Me encanta, porque se trata de eso. ¿Quién ha salivado? Dios. Ella ha puesto una cara como si realmente hubiera lo que se dice. Sí. Favorito. Ana, esto, perdona, esto es parecido a lo del perro de Pavlov, ¿no? Sí, ayer hablaríamos de un condicionamiento. Que también le salivaba. Sí, cuando oía la campanita, sí, salivaba porque asociaba la comida con la campana, pero se dice el experimento de Pavlov, ¿no? Esto en sí nos lleva a la parte imaginativa. Si yo me puedo imaginar un limón y lo veo, tengo dentro de mi cerebro, hay memoria, hay imagen que ya... Si no he visto nunca un limón, no tengo ese recuerdo, ¿no? Pero el hecho de imaginarlo y que salivéis sin haber limón, está demostrando aquí, rápido y corriendo, sin electrodos, sin escáner, que esto es real. Es decir, si hago la acción, si veo que la hace otro, si oigo la acción, la oigo o la huelo o la siento, no, es más a nivel sensorial, no solamente de vista, porque en los ciegos también pasa. Los ciegos tienen la parte auditiva muy desarrollada y se produce una equivalencia en lo que estamos hablando. Hablamos de visual, pero en realidad es a nivel sensorial. Luego explicaré otro ejemplo más adelante. Pero veis, en este punto 4 que hablamos de que imaginar el limón nos hace salivar, es alucinante porque rápidamente podemos darnos cuenta de que es real, ¿no? O sea, que de esto que estamos hablando acabamos de comprobarlo. Vale, como he dicho, pusieron el electrodo en la parte F5, que es la de la mano. La mano en esa zona también es mano y boca. La mano y la boca están representadas en la misma parte del cerebro. Luego también hicieron pruebas con áreas circundantes y tenemos la F4, que la F4 tiene relación con el cuello, con la cara a nivel físico, porque luego está el reconocimiento que está en otra parte, ¿eh? Brazo, el cuello, el rostro, y esto también es muy importante, el espacio peripersonal, que es todos los movimientos potenciales que podemos llegar a hacer, es decir, en mi cerebro hay una representación de hasta dónde llega mi brazo, aunque yo no lo haga llegar ahí, pero hay una representación en el mono y se veía esto. Una vez que descubrieron la zona, ¿qué hicieron? Lo llevaron a los humanos, pero claro, los humanos no les podemos poner un electrodo. Lo que se hacía era a nivel de escáner o de electroencefalograma, por ejemplo, o electromagneto, que es con imanes para, en vez de estimular, lo que hace es anular para saber si, anulando esa zona, tenemos una repercusión y hay una correlación en que no funcione eso que estamos mirando, ¿vale? En neurociencia se trabaja mucho con correlaciones. Como decía, en el caso de los humanos no podemos pincharle el cerebro, que sí que se hace en algún tipo de patología como la epilepsia. Hay zonas del cerebro que la persona, para tener una vida, estar bien, necesita tener algún dispositivo que no tiene que ver con el cuerpo calloso, que es la zona que comunica un hemisferio con el otro, ¿vale? Bueno, la cuestión es que a un ser humano no le podemos poner electrodo. Y se hizo con otro tipo de prueba, no invasiva. ¿Y qué se descubrió? Que había un área correspondiente a esa misma zona en el mono, pero en el ser humano, además, de hecho tiene un nombre, es el área de Broca. El área de Broca tiene que ver con la mano, con la boca, pero tiene que ver con el lenguaje. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que la mano, la boca, el lenguaje y la imitación, que también tiene que ver con esa zona. La imitación, el reflejarme, el bostezo. Yo bostezo, tú bostezas. La risa, el bostezo. Luego hay un montón de cosas más que ya podréis imaginar que se están utilizando en ese sentido. Vale. El área de Broca, que tiene que ver con como he dicho, ¿no? Con el lenguaje, como veis, ¿no? Con el comprender la conducta de los demás a nivel de la imitación. O sea, esa zona es la que se dispara. Esto fue lo primero que hicieron con humanos, ¿vale? Hablamos del año 1996, hace muy poquito.
Y en un principio se pensaba que estaban aquí, tenemos neuronas espejo y están en esa zona, pero claro, se han seguido haciendo experimentos. Y siguiendo haciendo experimentos llegamos a algo alucinante, a mí me parece brutal, porque siguiendo haciendo experimentos lo que se descubre es que hay neuronas espejo en muchos más sitios del cerebro, es decir, hay especulación, o sea, una especularidad, un reflejo, yo te veo y siento en mí, o parece que lo hago yo también, es como que yo te veo a ti y soy yo te veo en mí y tú me ves. Creo que lo he dicho al revés, pero me estáis entendiendo, ¿no? O sea, yo me veo en ti y tú te ves en mí, ¿sí? Porque mi cerebro actúa como viéndote a ti como si yo lo estuviera haciendo. O sea, es la base absoluta de la empatía, es físicamente real. No es ni naif, ni flower power, aunque lo parezca, no se queda en lo etéreo, que parece, yo lo que me pone triste es que parece que hablar de la empatía en el mundo en el que estamos, que hace tanta falta, es como si fueras un blandorro o fuera, pero a ver, si tenemos una base física que lo explica y además veréis más adelante, todo esto tiene muchas aplicaciones. Si yo puedo provocarte a ti haciendo algo, una sensación, imaginando, esto lo hablaré luego, por eso se llama apología. Si tenemos este conocimiento, como hemos dicho antes, si no sabemos quiénes somos ni cómo vamos a poder poner una barrera o no, o dejar que entren cosas buenas, ¿no? Vale, pues esta es la parte física de esa realidad, es real. Vale, como he dicho, ¿no? Se ha descubierto esos son los lóbulos del cerebro. Para mí es muy difícil pasar esto a algo plano y poder explicar, porque tenemos centros en un lado, dentro, en la parte de atrás, uno que se comunica con el otro, uno que es redondo, es difícil de plasmarlo, ¿no? Pero si vemos el cerebro con sus lóbulos y lo vamos haciendo correlación, el área que os he comentado antes, el área de Broca está exactamente en el frontal, en este de aquí, ¿vale? En el lóbulo occipital, pues hay neuronas espejo que se encargan del análisis, la interpretación y la decodificación de estímulos visuales. El ver, incluso alguien cuando te dice, tú pides, explícame qué ves desde ahí, ¿no? Pues está el partal tú estás replicando, si tienes el conocimiento, porque si nunca lo has visto no puedes replicarlo, pero si tú te están dando una indicación visual y tú las estás rememorando en tu cerebro, o te acuerdas de tal, no me viene la cara, estás buscando ahí, pero es una descodificación de una información visual. Todo eso nos estamos comunicando continuamente. ¿Me explico? Si tenéis preguntas, por favor, acribillarme, porque yo me sabe hasta mal cuando pongo un cerebro, porque hay gente que hace parte técnica, no, pero creo que es importante, porque el hecho, mira, por ejemplo, en el lóbulo parietal tenemos el homúnculo corporal. El homúnculo corporal, chungo, ya he dicho antes que le puso las palabras no era buena persona. El homúnculo corporal es la representación de la parte sensorial, por ejemplo, de la piel, de las sensaciones, está representada totalmente en nuestro cerebro, en la parte, lo que se llamaría el homúnculo. Personas que pierden un brazo siguen teniendo ese brazo representado en el cerebro. De esto hablaré luego también, que son cosas absolutamente alucinantes. Vale, y luego también, muy importante, la circunvolución supramarginal se dedica al reconocimiento del propio rostro. Yo me miro en el espejo, cuando dices, hostia, vaya ojeras tengo hoy, ¿no? Tú lo estás reconociendo con esa parte. Hay gente que tiene una lesión y no se reconoce, es muy heavy también. Que te veas en el espejo y no sepas quién es un extraño, es una lesión en ese centro. Luego lo temporal, corteza fusiforme, está muy importante también para la empatía, porque aquí lo que está es el reconocimiento de los demás. Si yo te veo la cara y veo que, pues sabéis que hay 5 emociones universales que se mueven en todo el mundo, da igual el idioma que estés utilizando, pero tiene una cara representativa, ¿no? El asco, el miedo, la alegría, la tristeza, ¿sí? La ira. El hecho de ver a la otra persona
hace que tú lo sientas, porque tu cerebro no sabe si ve o imagina, ni sabe que el otro, o sea, sí sabe que es el otro y que eres tú, pero no hay una diferencia, porque lo que ve fuera es lo que siente dentro. ¿Sí? Hasta aquí vamos. Perfecto. Vale. ¿Sí? El cíngulo. Lo he puesto aparte porque no tiene que ver con la parte externa. El cíngulo es una formación que hay dentro que abraza desde los dos hemisferios. El cíngulo lo que hace es abrazarlo como si fuera una mordaza, ¿vale? El cíngulo tiene que ver con las emociones, pero sobre todo con el dolor. Cuando vemos el dolor fuera, veis por ejemplo la típica. Hay gente que no puede, ¿no? Pero cuando tú te estás imaginando, y ahora tirando de lo que he dicho antes, imaginaos el típico skater, ¿no? Que va con el skate, baja la barandilla, se le va el skate y rasca. Sí, nosotras no tenemos, pero también nos duele. A nosotros más, ¿eh? Lo sé, pero veis, ahí está trabajando el cíngulo que tiene que ver con la percepción del dolor. Vale, hasta aquí hemos visto que casi todo el cerebro tiene neuronas espejo que tienen que ver con el reconocimiento del rostro, con el reconocimiento del dolor, con el brazo, la cara, no sé qué, vale. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona con las emociones? Las emociones están en otra parte. Y otra parte que es el sistema límbico. El sistema límbico es algo que compartimos con los animales, o sea, con los mamíferos. El sistema límbico, digamos que es dentro de la evolución de la especie humana, pasamos del reptiliano, que es el de huida o ataque, que es el que compartimos con los lagartos, con los reptiles. Luego evoluciona y aparece el sistema límbico, lo que sería el cerebro emocional, que compartimos con los mamíferos, y luego lo que nos hace humanos, que yo llegada a este punto digo que nos hace humanos, yo creo que no nos hace humanos, simplemente nos da la opción de tener un lenguaje, un correlato, las matemáticas, que sería la corteza, la parte de fuera, ¿sí? La corteza donde están las funciones superiores que nos diferencian del resto de animales. Vale, ¿cómo se compagina, cómo se conecta todo esto que hemos estado hablando antes con el sistema límbico? Vale, pues tenemos un centro que se llama ínsula, que lo que hace es abrazar lo que he dicho antes con el sistema límbico, y aquí ya la hemos liado parda, porque eso significa que si tenemos neuronas espejo en la ínsula, en el sistema límbico, conexiones en la corteza cerebral, en el lenguaje, viendo el rostro, nuestro cerebro es capaz de leer todo lo que pasa afuera como si fuéramos nosotros, o sea, emocionalmente, a nivel cognitivo, a nivel incluso de impulso, o sea, poder entenderme, está sudando, supongo que está nerviosa, ¿no? Eso es como más de la parte más instintiva, pero veis, el cerebro se convierte en un espejo absoluto del otro, y no tiene sentido que no haya un otro. Por ejemplo, imaginaos un mundo, como decía Einstein, haciendo una analogía, un mundo en el que no tienes ninguna referencia. Es decir, ¿cómo sé que me estoy moviendo si no me alejo ni me acerco a ningún sitio? Pues un poco pasa eso si no tengo a nadie delante, que me ofrece una cara, una reacción, ¿cómo me veo? ¿Cómo me reconozco? Pues soy una persona que no se relaciona con nadie, no tiene autorreferencia. Es difícil autorreconocerse si no te relacionas con los demás. ¿Sí? Lo que nos conecta a nivel físico es esto que estoy diciendo, es real. O sea, estamos conectados totalmente con lo que nos rodea, somos un radar con patas. Y yo hablo un montón de cosas. Hablamos de 1996, imaginaos todo lo que queda por delante de descubrimiento a razón de esto. Quizás muchas preguntas que nos hacemos a día de hoy que tienen que ver con estas capacidades, aún no lo sabemos, pero podemos llegar a respuestas que parece que no se pueden llegar nunca, ¿no? Como el hecho de ver cosas que no están. El problema es que las máquinas de investigación neurológica valen mucho dinero, pero si como investigadores pudiéramos tener una y llevárnosla por ahí, imagínate, ¿no? Yo creo que
por aquí podríamos tener un montón de respuestas. O sea, el tema del funcionamiento del propio cerebro. Vale, como he dicho, los lóbulos están conectados al sistema límbico a través de la ínsula, que la ínsula también tiene que ver con el dolor y las emociones. ¿Sí? Vale, dicho esto, resumiendo y hablando de las funciones que tiene un lóbulo, las funciones que tiene el otro lóbulo, podemos llegar a esta conclusión, que las neuronas espejo nos permiten codificar el mundo y las acciones de otros, de manera que funciona de manera compleja, de manera abstracta y multimodal. Esto es lo que nos lleva a eso, a un cambio de paradigma que antes del descubrimiento al después. ¿Por qué? Antes del descubrimiento se pensaba que una neurona una función, pero a día de hoy con este descubrimiento se sabe que una neurona puede tener muchas funciones, trabajar de manera holística. Eso es lo que hablamos hace un momento afuera. El cerebro es mucho más que algo lineal, o sea, la parte lineal es más del hemisferio izquierdo que dice una cosa detrás de la otra. Eso va ahí y eso va ahí. Esto es visual y esto es auditivo. Pero con este descubrimiento podemos ver que una misma neurona puede estar teniendo un montón de funciones. Te oigo, te veo, te imagino, te siento. No es tan plano, no es tan sencillo, va mucho más allá. De hecho, abre la puerta a un montón de preguntas más. Pero considero, bajo mi punto de vista, que el descubrimiento, como dice Ramachandran, que es ahora le veis la cara, es otro que tiene un apellido que dice que el descubrimiento de las neuronas espejo es a la biología como el ADN a la genética. O sea, es una revolución absoluta. A mí lo que me extraña es que esto no esté más a la orden del día, que se aplique en toda su capacidad. Ahora hablaremos sobre esto. Desarrollo en humanos. Ahora vamos a ver cosas que seguro que os suenan, pero las vamos a ubicar. ¿Ves? El desarrollo en humanos. Dice, todo parece indicar que nacemos con un paquete básico, es decir, esto es como el Canal Plus o cualquier, sí, como la tele, ¿no? Paquete básico. La literatura que ha caído en mis manos habla de recién nacido en adelante, pero yo creo que incluso dentro de la barriga, las mamás que tenemos hijos, hablo de mamás porque somos las que lo llevamos en la mochilita, ¿no? Yo creo que ahí ya estamos conformando ese funcionamiento de neurona espejo, ya hay un movimiento. Hay un movimiento que no se inicia simplemente cuando nacemos, ya ahí dentro hay un trabajo. Que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Vale, nacemos con un paquete básico y luego se van desarrollando a medida que interaccionamos con los demás. Y ahora veréis, por ejemplo, recién nacidos, imitación instintiva. Tú abres la boca, el bebé abre la boca. O saca la lengua, el bebé saca la lengua. Ahora enseñaré una foto que seguro que habréis visto millones de veces, pero tiene relación con esto. A cierta edad empiezan ya a tener preferencia hacia caras. O sea, no están como... Sabes que cuando recién nacidos parece que no están mirando a ningún sitio, están como... Pero ya a cierta edad ya comienzan a mirar a la cara. O sea, hay un instinto muy claro hacia el reconocimiento de las caras, ¿sí? Las protoconversaciones, esto también me parece muy bonito. Hay un vídeo, no he podido colocarlo porque es que soy nefasta con la tecnología, pero me hubiera gustado poderos enseñar un vídeo que sale un padre con dos bebés, los bebés están estirados en el suelo y el padre comienza a moverse y los bebés replican el movimiento como si bailaran, ¿no? Eso tiene que ver con un tipo de protoconversación. Por ejemplo, cuando la mamá empieza a decir papá, papá, y el bebé parece que hace el esfuerzo, está mimetizándose, está trabajando con las neuronas espejo. La sonrisa endógena, que es cuando le sale de manera espontánea y tiene una respuesta afuera. Él va haciendo una correlación de manera inconsciente, porque de hecho las neuronas espejo, no lo he dicho, pero no trabajan de manera reflexiva.
Yo no decido que pase. Eso pasa como... O sea, yo no digo, mira, voy a ir al lavabo, que por cierto aquí no hay espejo, me hubiera gustado que hubiera un espejo. Pero yo me voy al lavabo y me voy a mirar el espejo y ¿sabes qué? Me pongo delante y digo, ahora voy a verme. No, tú sales y te ves. Eso no pasa con las neuronas. Ni siquiera hay que pensar. Es ipso facto, ¿sí? Vale, ahora se me estaba yendo, pero la sonrisa endógena es eso. Yo hago, recibo del entorno, el entorno me replica, yo me copio de su sonrisa y acaba por ser una sonrisa social. Sabéis que hay bebés que se ríen mucho, eso es porque han tenido mucha estimulación en este sentido del entorno. De esto hablaremos, que es algo que me provoca muchísima pena, pero hablaremos y seguro que también conocéis este tipo de experimento. El fenómeno de la atención compartida, cuando tú diriges la mirada hacia un sitio, puedes compartir con el niño, mira quién hay, y ¿sabéis? Todo eso provoca que cuando hay esa estimulación desde el entorno, el niño vaya generando neuronas espejo, se va trabajando a través de la experiencia a nivel motor, a nivel sensorial, y tu cerebro va creciendo, es decir, la empatía no es solamente, te miro y te entiendo, no, la empatía es la propia base del desarrollo del individuo. Si yo no me relaciono con mi mamá, con el apego, si no me relaciono con el entorno, yo no voy generando más neuronas, y de hecho ahora veréis que ¿veis? Esta es la foto esta es la foto de la que os hablaba, que es un experimento que se hizo en el 77, mucho antes de que se conocieran las neuronas espejo, y Melshoff ya descubrió que cuando él colocaba una cara, el bebé recién nacido le replicaba. Pero aún no se sabía que existían las neuronas espejo. Aquí hablamos de un reflejo de imitación, pero con la neurona espejo ya sabemos por qué pasa, ya hay una base física real y localizada, que por eso ahí es la gran importancia. Este es el del que estábamos hablando cuando has dicho el orfanato, este es el famoso experimento que se dice de nazis, pero en realidad fue René Spitz en el 45, este hombre era judío, como tuvo la oportunidad de trabajar en hospitales con niños que no tenían familia, que estaban solitos, y lo que descubrió es que, bueno, el experimento se basaba en que el niño que está cuidado a nivel alimenticio y limpio, pero no se le da ningún tipo de estimulación emocional, no se le provee de ningún apego, lee las consecuencias, o sea, pérdida de la capacidad de expresarse con gestos, porque no tiene ninguna mimética con nada, dejar de sonreír, porque tampoco pasa de la endógena a la social, no tiene ninguna respuesta externa, anorexia e inapetencia, es decir, que dejan de comer, dificultad para dormir, pérdida de peso, retraso psicomotor, porque no hay una estimulación externa, vuelvo, incluso llegaban a morir. Es decir, el apego, la empatía, el conectarse con el otro es absolutamente primordial para el desarrollo del ser humano. Grabaros eso que acabo de decir, Otra muestra de que el punto del F5 del macaco que os he dicho antes, que se corresponde con el área de Broca humano, es, por ejemplo, viéndolo no desde la salud, sino desde la enfermedad. En este caso es el síndrome Moebius, que tiene un problema en esa zona y no puede, tiene en esa zona y en otras partes. Es una afección congénita desde el nacimiento, que lo que le pasa es que no tiene expresión facial, parece que lleva una máscara. Si veis, no se ve movimiento, pero este niño, es un síndrome que los niños tienen el mismo tipo de rasgo, no pueden acabar de cerrar los ojos, tienen una serie de problemas que, bueno, no puede mover la cara, no puede expresar emociones, pero es que lo bueno, como entre comillas, lo bueno, perdón, pero la consonancia con el rostro, el movimiento, la expresión emocional, que haya una lesión, provoca que no pueda reconocerlas en el otro, porque como no las puede vivir, no las siente en sí mismo, si ve a otro que está triste no lo reconoce, porque él no tiene ese movimiento a nivel cerebral, ¿me explico? O sea, vemos que es otra muestra más de que el área de Broca tiene que ver con el reflejo, la imitación, las emociones, la boca, los gestos, el lenguaje. Vale, en adultos. Y ahora viene cuando empieza la apología, ¿vale?
¿Qué pasa? Mira, voy a poner un ejemplo. Hay 4 o 5 niños en un parque en la etapa preverbal, es decir, antes de hablar, que balbucean. Hay 4 o 5 niños sentados en el suelo y uno se pone a llorar. ¿Qué pasa cuando uno se pone a llorar? Por eso, que Dios bendiga a las profesoras de guardería, porque evitan muchos desastres, evitando que llore uno y que no se te pongan todas. Es una putada, ¿eh? Se produce esa mimetización, ¿no? La empatía desde la parte refleja del cerebro hace que si tu compañero, tú igual lloras, tú también lloras, Vale, siguiente paso. Uno de ellos piensa, wow, voy a ir a buscar a mi mamá, porque cuando lloro, si cojo a mi mamá, viene y me lo quita, pues le voy a traer a mi mamá para que deje de llorar, ¿no? No hay ninguna pregunta, siento que está mal, ¿cómo puedo ayudarlo? Eso es realmente la acción empática, te siento e intento que haya un cambio en ti para que yo me sienta también bien, ¿no? Como está todo concatenado, pues... Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos adultos? Y aquí viene la putada. Perdón que use estas palabras, pero... porque realmente lo es. Cuando somos adultos, hemos pasado por la adquisición del lenguaje, la adquisición del lenguaje, el tema de creencias, el entorno. Hablamos de adoctrinamiento que no se tiene por qué hacer de manera consciente, pero si tú en tu casa continuamente has estado viendo una estructura de pensamiento, una forma de vivir, una religión, una creencia, una parte, un sentido político, aunque no queramos, el adoctrinamiento es continuo. De hecho tiene mucho que ver con la empatía. Si yo me reflejo en ti, tú eres mi mamá, tenemos apego y tú piensas esto y lo tienes, yo acabo por generar un sistema de creencias que tiene que ver con mi entorno, aunque siempre te digan que no hay adoctrinamiento, es que es irremediable. Lo digo como persona que vive en Cataluña, que allí se habla mucho de este tema a día de hoy y se huye de reconocerlo, pero esto muestra que da igual que digas que no, porque realmente está pasando, ¿sí? Vale. Cuando somos adultos, entonces empiezan a aparecer eso, la adquisición del lenguaje, la creencia, la forma de tomar decisiones, la afinidad por edad, pues te entienden mejor como entre mujeres, entre comillas, no tiene por qué ser así, pero ya por tendencia natural tiramos a eso. Franja social, el género. ¿Y qué pasa? Que nos vemos en un parque, hay alguien llorando y lo normal es que piensen, hostia, no me voy a acercar porque ahí se me manda la porra. Ahí ya está entrando la corteza. Eso que nos hace humanos. Pues eso que nos hace humanos consigue que dejemos de serlo. En el sentido más puro de la palabra humano. Porque si yo me empiezo a preguntar por qué no voy y llamo a mi mamá que le haga que esté bien, simplemente hacerlo, darle un abrazo, o sea, tú ves a alguien llorando, no lo conoces, yo he hecho la prueba, y más de una vez, entrar en algún sitio y ver a alguien que empáticamente me está dando la sensación de que está mal, y sin mediar palabra acercarte y darle un abrazo. Y he tenido 2 tipos de respuesta. Una que es, ay Dios mío, eres un ángel. No, simplemente he sido empática contigo. Y otra es, ¿qué coño haces? ¿Tú quién eres? No, déjame. Eso también forma parte de la corteza. Pero estamos biológicamente preparados para hacer eso. O sea, el que está mal, tú lo sientes y haces por él para que esté bien. Pero, como ya he dicho, cuando nos hacemos adultos, el sistema educativo, odio el sistema educativo, lo digo aquí de claro, porque está generando este tipo de situaciones. No se trabaja la inteligencia emocional, reconócete, autocontrólate, sea asertivo. Vamos a trabajar la empatía desde la parte más práctica y productiva, ¿no? Desde el punto de vista humano. Eso no se trabaja. Ya se está empezando. Pero siempre llevamos muchos años diciendo que se está empezando. ¿Estamos de acuerdo? No. Es como que sí, estamos haciendo lo que podemos, pero yo lo que, por ejemplo, por lo que lucho, entre comillas, ya donde puedo trabajar, es que no se trata de coger y meter una asignatura de inteligencia emocional, no se trata de hacer más horas, se trata de cómo lo hacemos. ¿Me explico? Es de formar a los profesionales. Y claro, sí, partiendo del hecho de que los profesionales de la educación en España no son como por ejemplo en Japón,
que si hay profes, o sea, que hay emperador porque hay profes, ¿no? Hay una frase que dice eso, el emperador solo se reclina ante el profe porque sin profe no habría emperador, se lo hubieran cargado, ¿no? Un poco lo que queríamos hacer aquí, pero bueno, da igual, es cosa mía. La cuestión es que desde el sistema educativo vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos y vamos perdiendo ese sentido directo empático, ¿no? De la conexión con el otro, la parte biológica, ¿no? Por eso cuando somos adultos también podemos llegar a hablar de las superneuronas espejo, que son, vale, yo lo entiendo, sé lo que te está pasando, pero mi superneurona espejo lo que va a hacer es inhibir la respuesta empática. Me voy a comer la cabeza, seguro que me rechaza. ¿Y por qué voy a hacer yo esto? Es normal, si no lo hace nadie. ¿Me explico? O sea, nos volvemos gilipuertas. O sea, el hecho de hacerte adulto no te hace más inteligente. De hecho, si te dejas llevar por esto, lo que te está pasando es que te estás volviendo menos humano. ¿Sí? Si estáis de acuerdo me lo podéis decir. Vale, y aquí hay otro colega mío, que ya me gustaría conocerlo en persona. Este es Vilanayur Raman Chandra. Él trabaja en un hospital en San Diego, en California, y trabaja sobre todo con personas que han sufrido amputaciones. Lo que os decía del homúnculo, que te cortan el brazo, sigues teniendo la representación. Bueno, él vio que había personas, no sé si conoceréis algún caso, que yo, por ejemplo, a mi abuela le amputaron las piernas y a menudo te decía, es que me pica el pie, pero no tiene pie. O sea, de manera lógica dices, no tiene pie, pero claro, si sabemos cómo funciona el cerebro, el pie sigue estando representado en el homúnculo, ¿no? Él lo que vio es que había personas que, sobre todo por ejemplo a nivel de guerra, en un accidente que ha sido algo... Muchas personas al tener cierto nervio tocado, lo que sentían era una continua, la mano estar apretando y eso generaba dolor. Pero como no hay mano que soltar, ese dolor era continuo y eso es un infierno. Con el descubrimiento de las neuronas espejo, él generó una caja que se llama la caja espejo y lo que hizo fue, lo que es una caja con un espejo, coloca la mano que sí tiene y como se refleja parece que tiene la otra. Y trabajando con esa lógica, si tú haces así, la sensación es de que esa mano que tienes apretando, pues está... Es espectacular, espectacular. Este hombre es espectacular, si lo podéis ver, buscar conferencias suyas, habla súper claro, tiene las cosas muy claras y además se nota que le apasiona lo que hace. A mí me encanta. Esto como miembro fantasma. Luego tiene también una explicación que me parece también muy bestia, que es que según él sostiene que lo que nos separa del otro es la piel. ¿Por qué? Si tú ves a otro que le están acariciando, tú sientes que te acarician a ti, pero la piel tiene unos receptores que se chivan y dicen, pero a ti no te están tocando, no te flipes, ¿sí? Pero si tú anestesias la piel, la sensación física es real, es decir, si tu piel está anestesiada y ves a otro que lo están acariciando, tú lo sientes. No hay un receptor que dice, a mí no me están tocando. Es decir, que lo que te separa del otro es la piel, ¿sí? Cosas muy heavy también que ha hecho es la rehabilitación en lesiones. Una persona que ha estado con una escayola 2-3 meses, el tiempo que sea, mucho tiempo que se le ha atrofiado el músculo, lo que ha visto es que como el cerebro sí que tiene la representación del funcionamiento normal, lo que a lo mejor tardaría un mes o dos en recuperarse, colocando un vídeo de alguien caminando normal, consigue que la velocidad de recuperación sea mucho más rápida. O sea, utilizar el conocimiento del descubrimiento de las neuronas espejo a favor de, en este caso, las rehabilitaciones de lesiones musculares. De autismo hablaré con la boca pequeña porque sé que es un tema, no sé si aquí tenéis casos cercanos o... Es un tema muy delicado, pero teniendo en cuenta que las neuronas espejo tienen mucho que ver con el desarrollo motor y con el reconocimiento y expresión emocional, y en el autismo se ve claramente que hay un problema con eso. Él sostiene la teoría de que si hay un diagnóstico precoz, es decir, del 0 al 1, porque eso se puede ver a nivel motor, si hay un problema a nivel motor, ya estamos viendo que hay un problema.
y suele tener correlación con el tema del autismo. Si hay problema motor, como tiene que ver con la zona de todo el sistema de neuronas espejo, que luego se vinculan con la parte emocional, el reconocimiento, no miran a la madre a la cara, por ejemplo. Él ha visto que si hay un diagnóstico precoz, lo que se puede conseguir es que se desarrollen esas neuronas espejo, a pesar de que no será como una persona que nace con total normalidad, pero que se puede hacer cierta recuperación. ¿Y por qué la alimentación era? Porque a partir de ahí es como él pone el ejemplo del idioma. Si tú eres española y con 0, 2, 3 años tienes una familia que habla francés, ruso, incluso puedes llegar a hablar en ruso sin ningún tipo de acento español, ¿no? Tú naciste en España, pero hablas un perfecto ruso, porque no hay la construcción cerebral de la lengua. ¿Pero es práctico? A nivel de experiencia. El cerebro es práctico, si te empeñas suficiente, no Sí, pero por lo que se ha visto a nivel lingüístico, a partir de cierta edad siempre tienes no hay un nativo, o sea, no es nativo, es un conocimiento que has adquirido y siempre hay una base que es la tuya. O sea, de hecho, cuando somos más mayores hay gente que tiene muy buena capacidad de aprender idiomas hasta... Pero hay otra que no, o sea, sabe hablar su idioma y ya va que chutan, ¿no? Pero, vale, esta de aquí, adicciones. Las adicciones también imagina a una persona que deja de fumar, pero luego se mete otra vez en el ambientillo y ve al amigo que enciende el cigarro, la representación de acción de coger el cigarro y encendértelo, que lo has hecho millones de veces, con ver a otro casi que te lo estás fumando tú. Entonces, a nivel de adicciones hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Sobre todo porque lo que hace es que aumenta la probabilidad de que haya una recaída cuando tú entras en el ambiente donde tú, o donde puede haber una conducta de la que tú te quieres deshacer. Y luego el TDA, ¿sabes lo que es el TDA, no? El trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, por eso hay esta rayita y esta hacha ahí, hay algunas con hiperactividad y otra que no. Yo, por ejemplo, soy TDA sin H. Yo no me pongo aquí a pegar saltos ni me subo por la pared, pero mi cabeza da 5.000 por hora. Vale. ¿Por qué he puesto aquí el TDA? Porque, como he dicho antes, esto es algo que yo añado de cosecha propia, por la observación práctica a nivel de personas que conozco. Pero el TDA, he visto una correlación entre durante el embarazo un cierto estado que puede ser mental o puede ser físico, como cierta ansiedad, que luego las madres dicen, ostras, tú, con lo mal que lo pasé en el embarazo, encima me sale llorón o gritón. No es que te diga, ¿no? Tu horno estaba preparando algo así, ¿no? Pues yo creo que las neuronas espejo tienen mucho que ver también con eso, el entorno, la hiperestimulación, todo lo que tenemos ahora mismo. De hecho, yo creo que es una evolución propia de lo que estamos viviendo, porque antes, si había una tele, ya había mucho, pero ahora mirad todo lo que tenemos de estimulación por todos lados para elegir trillones de cosas. O sea, el cerebro de una persona con TDA está... De hecho, lo que sí que se ha visto es que el núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa, lo tienen más pequeño, entonces se llena muy rápido. Se llena, haciendo una analogía con un depósito de gasolina, ¿no? Pero se llena muy rápido y rápidamente necesita otro estímulo. No puede mantener la atención continuamente como antes en una clase de estarte 5 horas sin máster, que si cállate, y ahí es imposible, no se puede. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un sitio que no me está interesando, me dan hasta ganas de vomitar, porque no soporto el aburrimiento. Es como, bueno, te estoy escuchando, pero sabes que mi cabeza está en, joder, espérate, ¿cómo era aquella receta, no? Así, primero se hacía sofrito. Bueno. Vale, dicho esto también... Esto lo estoy ubicando en las implicaciones. ¿Y qué hace ese hombre con respecto al TDAH? No, eso es lo que he dicho, que yo es algo que he metido dentro de lo que sería, que tiene vínculo con el autismo, no porque sean iguales, sino que desde ese conocimiento y teniendo en cuenta como más a nivel médico, como reconocimiento de un trastorno, yo eso lo he puesto de cosecha propia, no es que él trabaje con el TDA. Él sí que habla del autismo como tienen el sistema espejo roto.
él utiliza esa frase, pero con el TDA no habla, esto lo digo yo. Y si me tengo que cargar algo, pues me lo cargo, pero no ha sido ese hombre, ¿eh? Que claro, va a decir que luego... Bueno, a nivel de educación, ahora aquí también continuamos con la apología, porque, como he dicho antes, utilizando las neuronas espejo, tú imagínate una persona que un profe que es un aburrido, que genera esa clase de cerebros que se están desarrollando. O sea, es que por eso he dicho que en Japón está esto muy bien visto, un profe, ¿vale? Porque está generando ciudadanos del futuro, pero es que aquí en nuestro país se tiene a los profes, de hecho los propios profes se tienen como... Bueno, yo, por ejemplo, donde estudié en la Autónoma de Barcelona, allí la gente que hacía magisterio era como si hiciera una carrera María. María es como fácil, ¿no? Se le llamaba así, ¿no? Incluso lo digo por los propios profes que he llegado a conocer, que bueno, hago esto y me saco la carrera, que como es sencillo, ¿no? Tienes que tener un respeto por ese desarrollo que está en tus manos. Y eso es por lo que yo abogo. Mira, imagínate, un profe empático, ahora yo hago la pregunta. O sea, ¿acordáis de los mejores profes de vuestra vida? ¿Qué características tenían esos profes? Era un tío sentado ahí en la silla diciendo... Ahora coger la página 60 y vamos a hacer el ejercicio. Que se flipaba, que lo vivía, que se apasionaba por lo que estaba haciendo, ¿no? Pues... Vocación. Exacto. ¿Quién soy? Autoestima, defectos, virtudes, ¿qué me gusta? ¿Qué soy bueno? ¿Qué no me hace sentir bien? Pues tiene mucho que ver con eso. Y como no se trabaja, pues ahí nos vemos, ¿vale? Como podéis ver también, al alumno, si la persona está motivada, se siente atendido, se siente no juzgado, no criticado, que eso también coarta el aprendizaje. Si no me siento libre de equivocarme, mira, que vivimos en un mundo que cuando te equivocas, mejor pégate un tiro, porque van a decir, ah, mira, se ha equivocado, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer tan mal? Ya te atreves a innovar, a crear, cuando eso es la base de generación de neuronas, de plasticidad cerebral, o sea, por eso a nivel educativo este descubrimiento yo creo que tendría que ser, o sea, tendría que estar en la puerta del cole, ¿no? Que todo el mundo fuera consciente de las capacidades de desarrollo que tiene el simple ejemplo, el ejemplo. Vale, otra cosa importante, el efecto de la violencia en los medios. Y ahora me voy a simplemente la tele. A día de hoy no conozco a nadie que diga que viendo la tele me da un buen rollo, me da unas ganas de vivir. Te ponen las noticias, lo que sea, incluso las discusiones, los temas, todo eso es idiotizante. O sea, y si la neurona espejo desarrolla tu cerebro sintiendo lo que hay fuera, sí que se ha comprobado. Por ejemplo, se hizo un experimento en el que se le pedía, digo, a ver si se me está yendo la olla, por eso me miro del reloj. Se le pedía a alumnos que redactaran, hicieran una redacción pensando en los profesores universitarios, ¿vale? Y otro grupo se les pidió que hicieran una redacción pensando en hooligans, ¿vale? Cada uno hizo su trabajo y luego se pusieron en común y hicieron una prueba de cultura general. No, más bien el resultado lo que volcó es que la gente que había colocado su pensamiento en cómo vive un profe universitario, qué características tiene, que se le da bien, tenía puntuaciones más altas que los que se habían puesto en un tipo de personaje que a lo mejor pues, a nivel de desarrollo, la sensación de que no tiene mucho. Teniendo el mismo conocimiento, el reflejo era diferente, o sea, es decir, conclusión, si tú te mueves en un ambiente enriquecido, tú te enriqueces, pero si tu ambiente no es enriquecido, también estás perdiendo. Por eso digo, ¿qué está haciendo la tele? O sea, antes había programas muy guays, ¿no? Yo qué sé, ahora mismo, yo ya lo he dicho muchas veces, yo no tengo tele en casa, porque yo sé que pasa esto. Que tú pones la tele para entretenerte y lo que estás haciendo es rebajar tu nivel intelectual. No sé, cosas a tener en cuenta, ¿eh? Vale, otro, neuromarketing. ¿Cómo nos colocan y nos venden la moto, no? O
sabiendo que te gusta esto, que tú vas a reaccionar de esta manera, de manera inconsciente, como hablaban ayer, ¿no? El olor de la tienda, la música que colocan, la forma, los colores, dónde está el pasillo de esto, de lo otro, todo eso te está atacando directamente a tu toma de decisiones. Y bueno, la neuropolítica. Aquí hay algo que a mí me asustó mucho, algo que estoy viendo, que por ejemplo en la zona de la que vengo, allí en Cataluña, que incluso a nivel español, ¿no? Que bajo estos experimentos de reflejo se ve que la gente toma decisiones políticas cuando no tiene ni idea, o sea, cuando uno tiene una opinión formada, pues tiene argumentaciones, sabe por qué, pero hay una inmensa mayoría que no tiene ni puñetera idea de política, y se ha descubierto que se toman decisiones a través del temor y del enfado. Es decir, que si yo hablo mal de alguien y genero que alguien se enfade, sé que voy a conseguir un voto. Y ahora mira cómo está el panorama. Pues están utilizando este conocimiento cuando la gran mayoría no tiene ni puñetera idea de que esto está pasando, ¿no? Pero podéis ver esos ejemplos ahí, por ejemplo. Vale. Bueno, luego también he hecho ahí una pregunta, ¿a qué nivel tenemos libre albedrío? Porque si a nivel inconsciente nos están introduciendo informaciones para tomar decisiones, sistemas de creencias, todo esto, ¿cómo sabemos que la decisión la tomas tú, no? Si encima no hay un autorreconocimiento. O sea, yo hablo de diferentes niveles en las personas. O sea, hay gente que sí se ha hecho un gran trabajo, pero hay otras que no sean para pensar, que me gusta, que soy, que me interesa, que creo, que realmente trabajan desde el libre albedrío o están automatizando una serie de ideas que nos vienen desde fuera utilizando el sistema de las neuronas espejo. Yo no sé, desde que sé esto, me echo las manos a la cabeza de cosas que veo, o sea, y es lo que hablamos antes ahí fuera, si lo sabes ya no puedes dejar de saberlo. Me dices, ¿sabes qué? Que me voy a olvidar de esto, ya no me sirve, pero también te libera, saberlo, porque sabes por dónde tienes que ir trabajando. Bueno, y a modo de conclusión, me gustaría decir, esto ya es las últimas tortazos, que el sistema nervioso está organizado de manera que biológicamente sustenta el aspecto social de la persona, somos animales sociales. Neuronas espejo demuestran que es así a nivel físico. Si no nos socializamos, no nos desarrollamos, ya lo habéis visto, ¿no? En la explicación. Eso vuelve la empatía como un proceso central para el desarrollo de la persona a nivel físico, cerebral y a nivel social, a todos los niveles. La empatía es primordial. Y el trabajo de inteligencia emocional, el trabajo de autorreconocimiento, el autocontrol, la asertividad, la empatía y otros muchos que ya nos meteríamos en ámbitos sociales, de grupo. Tenemos una mente global que se conecta con el entorno, somos un radar con patas. O sea, todo lo que te rodea te está influyendo. Por eso cuando antes los compañeros decían, hablábamos de dónde ponemos los límites, pues si te hace sentir mal, a tomar por saco, porque te está afectando a unos niveles muy profundos y nadie tiene derecho a eso. O sea, la piel para adentro mando yo y punto. Eso de no, la creencia de que no, es que claro, se van a enfadar, van a pensar mal de mí, a tomar por saco. Yo creo que hablábamos Mar y yo ayer, ¿no? Y decía, imagínate la persona, ¿no? Que está dentro de esa preocupación absurda. Imagínate que la palma mañana. ¿Merece la pena estarte comiendo la olla? No es que claro, te tira a la suegra porque, vale, no digo que no vayas nunca, porque también luego a lo mejor te sientes mal, ¿no? Pero que tienes derecho a decir que no, hasta aquí, que no pasa nada, que puedes mandar a la porra a la gente, no se van a morir. Pero tú lo mismo si la palmas, o sea, no sé, yo eso lo tengo muy claro, ¿eh? Somos capaces de acceder a la mente de los demás, podemos deducir intenciones, podemos ver más allá de lo que realmente la lógica nos habla, ¿eh? O sea, el empatizar con el otro a ese nivel tan profundo nos puede llevar a respuestas, como he dicho antes, respuestas que a lo mejor ahora parece que no, será imposible saberlo. Pero si tenemos esto como base, ¿quién habla de la telepatía? ¿No? Por ejemplo, yo con mi hijo vive a 100 kilómetros, está estudiando y
la conexión entre madre e hijo, de yo estar en mi casa y estar en un estado emocional y decir, yo creo que mi hijo no está muy bien, y llamarlo y saber que no está bien, o sea, es como la información está en dos sitios a la vez. Estuvo en mi barriga, somos uno, pues él también lo nota, no sé, vosotras o vosotros también como padres, no significa que lo pasé con la mamá, también. Vale, códigos sociales y éticos, esto me parece muy fuerte. O sea, códigos sociales, la moralidad, la parte ética, humana, hablo de lo humano, no de lo que se estila en África o lo que se estila aquí, porque eso ya sería a nivel de creencia, a nivel más de cognitivo, pero yo hablo de la parte humana esencial que compartimos con el mamífero, que no permite que alguien sufra, que lo pase mal, que se muera, eso va en contra de la propia evolución de la especie. Pero mirad lo que está pasando, o sea, eso es todo, la parte humana. Si nos vamos a la neurona espejo y a ese desarrollo individual, hablaríamos de irreflexivo, automático, inconsciente, lo llevamos programado porque forma parte del desarrollo humano. Pero ¿qué cosa pasará por encima? Que somos capaces de ver gente que está muriendo en el Mediterráneo y aún preguntarnos que se vayan a su país, que le den morcilla aquí, que no vengan, ¿no? Sé que hay un montón de cosas que se enganchan a eso, pero son bebés muriendo ahogados. O sea, el hecho de llevarlo a lo racional, de que si deberían de venir o no cuando se están muriendo, a mí me parece absolutamente inhumano. O sea, y me baso en esto, O sea, en una parte física y real del cerebro, no en algo naif y flower power. O sea, de manera biológica estamos programados para ser humanos. ¿Qué está pasando? Nos están destruyendo la humanidad, o sea, y pensamos que somos animales racionales, que somos la bomba, la puñetera caña de la evolución, pero estamos dejando de ser humanos. O sea, enfadarte con el de al lado porque tiene más, que no sé qué, pero en realidad, no sé, pienso que hay que ponerse las pilas con esto, porque si dejamos de ser humanos, mejor que apagues y... Vale, como he dicho, ¿no? La parte es automática, inconsciente, es algo que no es cognitivamente ni racional, es algo automático, es algo animal, pero no podemos desarrollar la parte humana si tenemos un sistema de creencias que es explícito y está pensado expresamente para que nos peleemos, para que dejemos de pensar de esa manera. Imaginaos la lucha que tenemos ahora mismo entre la parte racional, que está también vista, y la parte humana, ¿no? Vale, eso lo dejo así en plan... Es difícil llegar al encuentro si se están peleando esas dos partes, pero como decía Gandhi, si tú eres capaz, o sea, seamos el cambio que queremos ver en el mundo, entonces estás reflejando. Mira, las mujeres tenemos un 16% más de neuronas espejo porque tenemos que conectar con el bebé por pura supervivencia de la especie. Muchas mujeres que dicen que tienen mucha empatía, pero la empatía es un gran poder y requiere una gran responsabilidad. Tú puedes entender muy bien al de delante, pero que os quede claro que es bidireccional. Si yo veo que tú estás mal o que estás triste, yo me puedo generar un estado positivo para contagiarte a ti. Yo he resuelto muchos conflictos haciendo lo que quiero que haga la otra persona. ¿Está enfadado? ¿Yo qué quiero? ¿Que se descabree? Pues yo me relajo y provoco un cambio. O sea, no vamos a conseguir que se descabree cabreándote tú. Lo que vas a hacer es sumar más. Pues si quieres un cambio fuera, lo tienes que hacer tú. Ahí es donde está el truco y es donde podemos utilizarlas a nuestro favor. Pues y con esto ya acabo, me duele todo ya, Vosotros también. Vale, es más lo que nos une que lo que nos separa. O sea, en realidad, como decía Ramachandra, la piel es lo que hace que tú sepas que no eres tú y que es el otro. Pero ahora mismo, yo aquí hablando, estoy siendo una con vosotros, y vosotros que me escucháis los tengo delante por la cara, sois uno conmigo. O sea, partiendo de ahí, conservar la parte humana, eso es lo que a mí me haría feliz, y creo que si yo soy feliz, todos somos felices. Igual que si vosotros lo sois, yo también. Pues eso, que muchas gracias por escucharme y
soy presidenta de la asociación Guitar Surf y nos basamos precisamente en eso. La pregunta para formar parte es ¿qué te apasiona? Si tú sabes lo que te apasiona, lo puedes compartir y la pasión es lo que hace que llegue a los demás, ¿no? Pues eso, que muchas gracias a todos. Gracias.